nuestro episodio número 9. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? ¿Cómo están justificados? Y sobre todo, si son fiables o no son fiables los estereotipos. Le dejo la palabra a nuestro compañero Franco para que nos dé una definición acerca de qué son los estereotipos. Bien, bueno, de entrada se tiene la noción de que los estereotipos son algo negativo, algo moralmente malo y de que son no fiables, pero esto no necesariamente tiene que ser el caso, también depende de la clase de definición que uno adopte, pero si los estereotipos son fiables o no son fiables, en principio es una cuestión empírica que puede revisarse contrastando las creencias de la gente con lo que realmente es el caso en el mundo. Y se puede decir una definición neutral de estereotipo diciendo que estos son las creencias sobre una creencia genérica sobre los atributos individuales de un grupo. Y este grupo puede ser un grupo de cualquier clase, político, religioso, racial, cultural, de edad, de género, etc. Entonces, si adoptamos esta definición neutral, podemos hacer una investigación de si son o no confiables y en qué medida, porque es una cuestión de grados en última instancia, no es una cuestión de todo o nada, sino de que más o menos pueden ser confiables. Pues, ¿por dónde empezamos? Bien. Creo que podemos comenzar con las opiniones de los compañeros, de Lorena, de Sotelo. Me parece muy bien que empecemos con una definición neutral como la que ha dado Franco. Me parece importante resaltar que siendo esta una definición neutral, que es simplemente un conjunto de creencias que le adjudicamos a un grupo social, pues eso implica ciertas cosas, ¿no? Eso quiere decir que un estereotipo puede o no tener correlación con la realidad, puede o no ser racional, puede o no compartirse ampliamente en la sociedad, puede o no ser exagerado, puede o no ser positivo o negativo, ¿no? Y puede o no ser causa o efecto de prejuicios, que creo que es un tema que también lo conectaremos un poco más adelante y distinguiremos entre estereotipos y prejuicios, ¿no? Y en ese sentido, si bien es cierto que los estereotipos están muy relacionados, como lo comentaba ya Franco, con males sociales, ¿no? Lo relacionamos con prejuicios, con discriminación, con otro tipo de abusos en el área de lo social. La pregunta a lo mejor sería si los estereotipos, por un lado, si son fiables o no son fiables, ¿no? Y además, si los estereotipos son intrínsecamente algo negativo. Yo de entrada, sí, sin que todavía indaguemos en la materia, yo creo que quizá a veces el problema está en nosotros, ¿no? Y no en los estereotipos. Es decir, en cómo usamos estas creencias en caso de que las estadísticas lo corroboren y también en que a veces unos estereotipos no se corresponden con los datos empíricos, pero se fabrican para generar prejuicios, ¿no? O perjuicios, quizá más bien. Bien. Es interesante lo que dice Lorena porque definitivamente tendremos que distinguir entre prejuicios en el sentido positivo y prejuicios en el sentido, perdón, estereotipos en el sentido positivo y estereotipos en el sentido negativo. Es decir, ¿de dónde surgen, de qué mecanismo se forman los estereotipos? Porque en ocasiones la formación de estereotipos puede surgir de una convivencia cotidiana y en otras ocasiones la formación de estos estereotipos puede ser incluso artificial, ¿no? Pienso en los estereotipos fabricados por medios de comunicación, eh, no sé, a las personas a las cuales les va a llegar un producto y bueno, se estereotipa porque se generaliza y es mucho más fácil que llegue algo hacia un grupo que está fabricado y se crea un estereotipo, no sé, de ama de casa, que también tiene que ver con que si este estereotipo se corresponde con la realidad o no se corresponde con la realidad. Y si es intrínsecamente bueno o malo, como lo acabas de mencionar. Entonces creo que esto nos va a dar para una buena charla. Sí, continuando con lo que decía Lorena, se piensa en los estereotipos como algo que son siempre negativos, pero también hay estereotipos positivos. Pienso en la idea de que los asiáticos son muy inteligentes, que los alemanes son muy puntuales, que las mujeres son más empáticas. Todos esos son pues estereotipos positivos.
También hay estereotipos que quizás sean neutrales. Se me ocurría el caso de que los japoneses son introvertidos. Pues creo que eso no es un estereotipo ni bueno ni malo, simplemente pues son introvertidos, no son como más callados y esas cosas. Y respecto a lo que decía Álvaro, que esto de estereotipar a ciertos sectores, porque desde un punto de vista del marketing o económico conviene, pues creo que también pasa, ¿no? Tenemos ciertos productos, vamos a venderlo, vamos a vender productos de limpieza del hogar, digamos, y en los comerciales ponemos a mujeres, ¿no? Porque asumimos que la mayoría de las mujeres, pues, bueno, la mayoría de las personas que se hacen cargo del hogar son mujeres, que puede o no ser el caso, más o menos, sí, y pues puede ser útil, ¿no? Si eres una Bien, compañía que está apuntando a un mercado. bien. Creo que también debemos dejar claro que este mecanismo de estereotipar, a final de cuentas, no es algo voluntario, sino es involuntario la mayoría de las ocasiones. Estereotipamos porque tenemos un mecanismo de categorizar cosas en el mundo, de generalizar, porque funcionamos de una manera mejor para describir el mundo colocándolo dentro de categorías. Y lo comprendemos mejor así, ¿no? Comprendemos mejor que hay grupos de familias, de cosas, o que hay grupos de personas y ya podemos darles atributos generales, aunque no sean atributos particulares de cada uno de sus miembros, pero porque para desenvolvernos en el mundo así funciona, ¿no? Incluso podría ser una cuestión que nos llevó miles de años desarrollarla. ¿Por qué? Porque vaya, pues de otro modo, quizá desenvolvernos en el mundo sería mucho más complicado, tomando casos particulares, haciendo juicios individuales, pues bueno, pues así no es el asunto, ¿no? Entonces creo que esta parte de la elaboración de estereotipos responde a este mecanismo de categorizar cosas del mundo y que a final de cuentas es un mecanismo, pues, independiente a si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Sí, creo que definitivamente va por ahí. En última instancia, los estereotipos serían una especie de producto del reconocimiento de patrones en nosotros, porque es adaptativo reconocerlos, que hay ciertos patrones, ciertos comportamientos, no solo en las personas, sino también en los objetos. Y de hecho, cuando hablamos de categorizar objetos, pues realmente no hay controversia. La controversia surge cuando hablamos de categorizar personas. Se me ocurre el ejemplo de las frutas. Digamos que, bueno, sabemos que las uvas son más dulces que los plátanos. Y esto se mide en la cantidad de gramos de azúcar que tiene por cada 100 gramos. Entonces, las uvas, en general, son más dulces que los plátanos. Pero, bueno, puede darse el caso que hay un plátano, pasa, que sea más dulce que las uvas. Pero nadie se pone a decir, no, es que no puedes juzgar a los plátanos y decir que siempre son menos dulces que las uvas. No, o sea, nadie hace eso. Simplemente, pues, en general, las uvas son más dulces que los plátanos y lo aceptamos así, ¿no? Pero cuando llevamos esta categorización de los objetos a las personas y decimos, no, es que los hombres son menos empáticos. No, ¿cómo vas a decir eso? Ve a fulanito, él es hombre y es bien empático. Claro que sí, hay hombres muy empáticos y hay mujeres que quizás no lo son tanto, pero hablamos como de tendencias, ¿no? De generalizaciones. Sí. Ciertamente, bueno, sí, yo quisiera mencionar en el sentido que comentaba Álvaro, que realmente el ser humano genera esta categorización. Sin embargo, el uso que se le da a estas estructuras creo que es lo que tiende a volver moral o no ciertas categorías, ¿no?, que se emplean. Y el modo en el que se interpretan, inclusive también atendiendo a lo que mencionaba Franco, atendiendo a la cuestión de los estudios o las mediciones que se puedan hacer, ciertamente en este caso puede haber mediciones, puede haber conceptos en los cuales se engloben en los seres humanos, por ejemplo, por raza, por ejemplo, por ciertas cuestiones, pero creo que inclusive en ese sentido pueden ser tendenciosos, ¿no? Había leído un artículo en el que mencionaba que la mujer prefería ciertas estadísticas en la que solamente de ser posible la mujer prefería estar en casa
y no trabajar, ¿no? Y a veces una muestra de tantas miles de personas, y ok, la muestra está ahí, el dato está correcto, pero realmente qué tan tendencioso es. No se está midiendo las condiciones en las que se creció, el contexto en el que la mujer se le pide su opinión. No, ok, 10 millones de mujeres opinan así, pero no estás analizando el por qué opinan así, qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, creo que puede ser tendencioso, hay que tener mucho cuidado con estas estructuras y, bueno, creo que es lo que yo podría mencionar como apertura para poder estructurar bien la cuestión del estereotipo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Diego en lo que dice. Los estereotipos, pues, pueden ser utilizados de distintas maneras y muchas de estas maneras son formas muy perniciosas, de verdad. Estereotipos sobre las mujeres, sobre los negros, sobre los judíos, cosas así. Entonces habría que tenerse cuidado porque si bien es cierto que los estereotipos pueden llegar a ser bastante útiles en varios casos, no significa que sean siempre aplicables en toda situación y a todos los individuos. Yo, incluso en el caso de los estereotipos positivos, por ejemplo, los asiáticos, esta idea de que los asiáticos son más inteligentes, pues habrá asiáticos que quizás no lo sean tanto, no sean tan estudiosos, prefirieron hacer otras cosas y pues está bien, ¿no? Pero sí habría que tener mucho cuidado con lo que se hace con estos estereotipos, cómo se usan. Sí, cierto. Y también creo que tenemos que tener claro que la formación de estereotipos tiene que ver con una convivencia con las personas, ¿no? Yo no tengo estereotipos acerca de los marroquíes, ¿no? Porque no sé cómo viven, no sé cuáles son sus costumbres, no sé cómo visten, no sé nada de Marruecos. Entonces realmente yo no puedo formarme un estereotipo más que uno fabricado que quizá vean en internet o en televisión, no sé. Pero sí tengo estereotipos de, no sé, de un tejano o de, o de una persona de Perú, quizá. ¿Por qué? Porque quizá he tenido más influencia acerca de cómo se ven, cómo hablan, cómo se relacionan, qué sé yo. Entonces creo que a final de cuentas esta cuestión de la creación de estereotipos también tiene que ver con la relación de grupos sociales. Y también había leído, preparando el tema, acerca de cómo solemos exagerar las características deseables de los estereotipos. Las personas que se identifican con ciertos estereotipos también se identifican más con aquellos rasgos más deseables de su estereotipo mismo, ¿no? Por ejemplo, el estereotipo de un judío ahorrador, ¿no? Entonces, este estereotipo deseable, esta característica deseable en el estereotipo, pues se intenta resaltar todavía más que un judío es ahorrador o que un judío es rico. Entonces, a final de cuentas, estas características que son deseables y que se exageran, se van replicando más y se va creando como una especie de caricatura de datos que quizás sí se contrastan con la realidad, pero no en la proporción en la cual nos hablan de ellos en los estereotipos, pues. Bien, no sé si alguien quiere decir algo o puedo hablar yo. ¿Sí? Bueno, ya entrando en la cuestión de la fiabilidad misma de los estereotipos, ah, hay bastantes formas de medir qué tan fiables son, qué tan correctos son, y una de estas es hacer una simple correlación. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos el estereotipo de que la gente de, de Alemania es alta. Entonces, si me preguntan cuánto, cuánto estimo yo que mide el alemán, el hombre alemán promedio, y yo digo, no, pues un 80. Y en la realidad resulta que el hombre alemán medio mide 1,80, pues eso es una correlación perfecta, es una correlación de 1. Hay que acordarse que las correlaciones van de 0 a 1, donde 1 es una correlación perfecta. Entonces, cuanto más me aleje de ese 1,80, peor es mi correlación. Si Álvaro dijera, no, es que yo creo que los alemanes miden 1,50, pues esa es una correlación muy mala. Él tendría un estereotipo muy poco fiable de los alemanes, mientras que mi estereotipo de los alemanes sería mucho más correcto. Entonces,
Esto se puede hacer con cualquier otra cosa, con cuestiones políticas, con cuestiones de género, con cuestiones raciales. Y cuando a la gente le preguntan estereotipos sobre ciertos grupos, por ejemplo, ¿quiénes van más a la iglesia, los conservadores o los progresistas? ¿Quiénes toman más riesgos, los jóvenes o los ancianos? Y bueno, es que la cosa es que la gente es bastante buena acertando estas cosas. Acierta estas cosas con una probabilidad mayor al mero azar. Y esto es importante porque en psicología recientemente ha habido una especie de crisis de replicabilidad en la que los estudios que se habían hecho durante todos estos años, cuando se les trata de replicar, resulta que no pasa. Pero esto de la precisión de los estereotipos es un tanto inmune a esta crisis de replicabilidad porque las correlaciones usualmente suelen ser de 0.5 para arriba, lo cual es una correlación muy, muy alta. Tanto es así que autores como Lee Yusin han hablado de que la precisión de los estereotipos son de los resultados sociales más replicables de toda la psicología, en particular de la psicología social. Entonces es algo que no se puede descartar así a priori y decir, no, es que los estereotipos no son confiables o son siempre malos. Así a priori no se puede hacer. Tenemos que ir a la experiencia y la experiencia pues aparentemente nos muestra justo lo contrario. Ahora que estábamos leyendo cosas, yo, por ejemplo, personalmente no había leído mucho sobre el tema de estereotipos. Y ahora que estábamos preparando este podcast y leyendo ciertas cosas, ahora que Franco ha mencionado a este investigador, Yusim, no sé si se pronunciará así su nombre, eh, personalmente me encontré con cosas bastante sorprendentes e interesantes y creo que también para quienes nos escuchan serían sorprendentes. Este investigador tiene un artículo con otros autores que se llama The Unbearable Accuracy of Stereotypes y hacen un ensayo, estos psicólogos sociales, más o menos extenso, hablando de los estereotipos y precisamente tocan la idea de que a la hora de emitir juicios hacia otras personas, se entiende que siempre que tengamos información adicional, deberíamos basarnos principalmente en esa información individualizadora, ¿no? En lugar de los estereotipos. A lo mejor nosotros podríamos pensar, bueno, sí, pero nos basamos mucho en estereotipos, ¿no? Y los estereotipos causan cosas, causan males en la sociedad por eso. ¿Nos comportamos realmente así? O sea, ¿realmente eh, preferimos utilizar información individualizadora cuando se tiene? Pues quizás sorprendentemente para algunas personas, lo que estos investigadores concluyen es que, por un lado, lo que ya ha dicho Franco, los estereotipos parecen ser muy fiables, o sea, usualmente se corresponden con una realidad, es decir, encontraron que es inusual que un estereotipo no tenga alta correlación con la evidencia, pero también encontraron que parece ser que la gente realmente no suele juzgar a las personas con base en estereotipos, como podríamos pensar. Nuevamente, ¿quiere decir esto que los estereotipos son todos correctos y no deberían ofenderle nunca a nadie? Pues no, también hablan de que hay estereotipos fabricados y probablemente sean estos los que realmente son perjudiciales, ¿no? Estereotipos que no tienen ninguna correlación con datos empíricos, pero que por alguna razón se divulgan, se fabrican y se divulgan, como por ejemplo dice que los indígenas eran salvajes, incivilizados, prejuicios que se tienen contra comunistas, contra los judíos. Eh, pero creo que como mínimo es interesante plantearnos que los estereotipos no son tan tóxicos como pensamos, por lo menos no en sí mismo, y que tampoco los usamos tan a menudo como pensamos para emitir juicios sobre las personas, al menos no de manera individual. Los usamos más bien cuando no tenemos información adicional sobre un individuo y de alguna manera intentamos imaginarnos ciertas características porque tenemos esta necesidad de categorizar a las personas de alguna manera, ¿no? A falta de información adicional. Sí, yo estaba pensando que esto de juzgar a un individuo particular con base en un estereotipo es algo que hacemos prácticamente todo el tiempo, todos los días, de manera cotidiana.
Y yo le estaba planteando a Álvaro un ejemplo. Yo cuando voy por la calle y de frente me viene un hombre joven, pues me ando con más cuidado que así viniera una mujer de 60 años, ¿no? Porque la verdad es esa. ¿Quiénes suelen cometer más crímenes violentos, hombres o mujeres? Claramente los hombres. Entonces me ando con más cuidado ante un hombre que ante una mujer, ¿no? Especialmente si es una mujer de 60 años. Claro que hay mujeres que cometen crímenes violentos. Recuerdo haber leído hace tiempo el caso de una señora que se ponía a asaltar con cuchillo en mano en el metro de Ciudad de México. Pero venga, qué tan común es que te vaya a asaltar una señora? Quien es más probable que te asalte, pues es un hombre entre 20 y 30 años por ahí, joven. Entonces, pues me ando con más cuidado, básicamente eso. Y ese es un estereotipo, ¿no? Realmente yo no conozco al tipo, a lo mejor él es una persona muy decente, trabajadora, cariñosa y todo lo demás, pero pues eso yo no lo sé, ¿no? Entonces, pues me ando con más cuidado. Yo quisiera abordar en lo que mencionó Lorena. Me parece muy interesante la cuestión donde ella menciona que los estereotipos suelen surgir a partir de no tener información adicional. No sé si lo entendí bien, Lorena, es más o menos la premisa. Entonces, esto podría ser un problema de falta de información y por tanto de falta de educación, se podría traducir. Entonces, una sociedad quizá más educada tiende a tener menos estereotipos, quizá. Entonces, y aún en una sociedad educada o menos educada, se podría evitar el generar o el guiarse por medio de estereotipos. Me parece que es una pregunta interesante porque no sé qué tanto el ser humano busca la categoría como algo de manera no natural, pero sí de una manera como más de reflejo. Y no sé si el hecho de tener más información, más educación pueda disminuir estos índices. No sé qué tan probable sea. Bien. Ah, Ah, pensaba en prejuicios, en un montón de estereotipos, en un montón de áreas. Y en una de esas áreas es en el área académica, ¿no? Creo que todos nosotros cuatro estuvimos en el mismo plantel, estudiamos filosofía en la misma escuela y creo que dentro de las carreras universitarias que conviven en ese mismo plantel, hay un montón de estereotipos que conviven, ¿no? Ya saben, el estereotipo de los abogados, el estereotipo de las trabajadoras sociales, el estereotipo de los filósofos, ¿no? Y bueno, podríamos hablar acerca de qué exagerados pueden ser estos estereotipos y de que quizá, pues estamos hablando de gente prejuiciosa, ¿no? Pero no sé, cuando iba al jardín y me iba a comprar mi desayuno, creo que este estereotipo este estereotipo sí se contrastaba con la realidad, ¿no? Al igual que cuando tenía que pasar por la facultad de Derecho, también creo que este mismo estereotipo se contrastaba con la realidad. La cuestión aquí interesante que me llama la atención es, la gente asume el estereotipo, es decir, la gente dice, ay, bueno, hay un estereotipo de lo que es un filósofo, ¿no? Yo tengo que ir al jardín ahí a pachequear y a hablar de Heidegger y de chingaderas así, y por lo tanto, pues asumes el estereotipo. O estudio derecho y tengo que ponerme alpargatas y saquitos y pantalones apretados y pues ya soy de derecho. Es decir, la gente asume esos estereotipos. En ocasiones me da la sensación que sí. O es natural el hecho de que ya naturalmente la gente se llega al grupo donde se asimila o se ve reflejado según sus características, qué sé yo. Espero no estar diciendo una bola de tonterías, ¿no? Pero esto con relación a lo que dice Diego de si a mayor educación, esta clase de estereotipos o disminuyen o igual se regulan un poco más, ¿no? Pero me da la sensación que incluso en ámbitos bien académicos hay estereotipos que utilizamos cotidianamente, ¿no? sí, yo creo que difícilmente una mayor educación lleve a
a que se reduzcan los estereotipos, porque en última instancia, pues los estereotipos son un mero reconocimiento de patrones ahí en la realidad, y pues mientras esos patrones existan, los estereotipos van a seguir existiendo, porque va a seguir habiendo gente que va a reconocer esos patrones. Y estos casos que mencionabas del coach y demás, de los estudiantes de filosofía y todo eso, pues es correcto. Se tiene el estereotipo en el caso de los filósofos, de los estudiantes de filosofía, mejor dicho, que, que fuman marihuana, que se la pasan ahí vagueando y bueno, uno se da una vuelta por el jardín y confirma bastante eso, por desgracia. Pero eso no significa que todos los estudiantes de filosofía sean así, también hay gente muy, muy seria, Habemos pero 4 aquí. habemos 4 aquí, ¿no? Sí, claro. Pero, Las 4 no, excepciones. pues, es que hay excepciones, claro. De hecho, incluso la mayoría de los estudiantes de filosofía creo que no hacen eso, no se drogan y no se van ahí al jardín de filosofía. Pero mientras lo hagan de una manera desproporcionada en comparación a otras carreras como ingenierías y demás, pues pasa que también los de ingeniería tienen sus estereotipos, de que se la pasan jugando cartas de Yu-Gi-Oh y eso, y uno se da una vuelta por el QC y resulta que sí es verdad. Ahí los ves jugando eso, ¿no? Que entonces cada grupo tiene sus estereotipos, porque el grupo de los otakus no se comporta de la misma forma que el grupo de los góticos. El grupo de los góticos no se comporta igual que el grupo de los, no sé, de las feministas. O sea, cada grupo tiene sus propios comportamientos, creencias y demás, y pues es inevitable que hagamos estereotipos al respecto. Justamente, Lo que sí se me ocurre es que aquí, perdón, lo que sí se me ocurre es que quizá que una mayor educación podría llevar a ser más inteligente en cómo aplicas el estereotipo. Es decir, yo tengo quizá el estereotipo de que los filósofos son marihuanos, pero si yo te conozco por primera vez y sé que eres filósofo, pues creo que voy a ser lo suficientemente prudente como para no asumir de entrada que eres eso. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero primero me doy a la tarea de conocerte bien. creo que en ese sentido, inclusive podríamos argumentar que con mayor educación se puede refinar el estereotipo, ¿no? Quizá con menos educación tiende a ser más burdo, más coloquial, ¿no? Por ejemplo, decir que todos los negros son físicamente poderosos, ¿no? Lo he escuchado mucho a mí que me gustan los deportes, hay un comentarista que siempre que un jugador de fútbol de color toca el oro dicen, cuidado porque es rapidísimo, ¿no? Es como, güey, es súper racista. Eh, tienes bases para argumentarlo, pero no todos son súper rápidos, ¿no? Esta cuestión quizá puede refinarse con mayor educación y eso me lleva a preguntarme cuántos tipos de estereotipos podemos definir, ¿no? Podemos quizá argumentar de un tipo social, como lo que mencionaba Álvaro en el CUSH, ¿no? En filosofía se asume que todos son marihuanos, pero te metes al jardín y ves que están los analíticos, ¿no? Con camisitas de cuadritos jugando ajedrez. Están los marxistas borrachos y están con el Tonayan por allá, ¿no? Y te encuentras distintas, o están los chicos de San Agustín y están casi rezando el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, hay ciertos estereotipos, como en el CUBS, ¿no? Salen los doctores, ya saliste, y ya saliste, llegas a tu casa con bata y el estetoscopio colgado, o sea, es como por si te encuentras algún enfermo en el camino, ¿no? Quizá esos son sociales, y hay otros que atienden a un orden que quieren decir que ciertas capacidades cognitivas pertenecen a cierto grupo de personas, que ahí yo no sé cómo se le pudiera llamar, no sé si sea un estereotipo o sean características biológicas, creo que ahí entro en una zona muy, muy, muy gris donde desconozco bastante, pero creo que entonces se puede categorizar los distintos tipos de estereotipo, ¿no? Sí, de que se puede. Álvaro estaba hablando hace rato de los estereotipos culturales, personales, y creo que prácticamente se puede hacer una clasificación pues de cualquier tipo, raciales, de género y demás. Y me quedé pensando en el ejemplo que dabas de los negros en el deporte, porque creo que ese es otro caso de un estereotipo positivo. La idea de que los negros son particularmente atléticos. Y creo que está bastante justificado en algunos casos, porque
En el caso de los maratonistas, uno se pone a ver la nacionalidad de los corredores y resulta que casi todos son kenianos, ¿no? Los de élite, kenianos o etíopes, superando de lejos a cualquier europeo, a cualquier blanco. Hay algunos, pero son muy, muy contados. Entonces uno se lleva a esta idea de que, no, pues los kenianos son muy buenos corredores. Pues sí, algunos kenianos sí, pero estoy seguro que hay otros kenianos que no en su vida han corrido, ¿no? Nada. Entonces, pues creo que este es un patrón que se nota bastante y es muy bueno bueno, no sé si es bueno, pero es justificado que haya el correspondiente estereotipo de los negros como gente particularmente atlética. Bien, y creo que aquí es interesante puntualizar que la justificación de un estereotipo no tiene que ver nada con la generalización del mismo. Es decir, pensar que todos tenemos un estereotipo acerca de los jugadores de la NBA, hablando de deportes, ¿no? Personas muy, muy altas, ¿no? Pero también ha habido casos, y en un artículo de USIM que estaba leyendo anoche, también da este ejemplo acerca de jugadores de básquetbol que no, que tienen una estatura media. Estamos hablando de unos 70, unos 80, y que ante los otros jugadores enormes, pues este es un chaparrito, ¿no? Sin embargo, no estaríamos cerrando en el juicio de pensar, si nos dicen el nombre, sin darnos las características de este jugador, pensar, asumir que es una persona muy alta, porque probablemente estaríamos acertando a que sí va a ser una persona muy alta, porque la mayoría de los casos en este deporte, pues se trata de personas altas. Cuando nos percatamos de que no es una persona alta, o por lo menos igual de alta que el resto de los jugadores, pues no emitimos ninguna clase de juicio, ¿no? O lo correcto sería no emitir una clase de juicio y pensar, ay, no va a ser igual de bueno que el resto porque no es igual de alto, o no va a tener las mismas habilidades porque no es igual de alto. Simplemente, pues quizá nos sorprenda y dice, mira, una excepción, o no es igual que el resto, pero creo que aquí la cuestión ya acerca de lo moral en los estereotipos nos llevaría a asumir un juicio a partir de las excepciones en los estereotipos. O por el contrario, pensar que los estereotipos son generalizaciones y que todos los que están dentro de cierta categoría, ya sea de una raza, ya sea de una cultura, ya sea de un país, poseen esas características. A mí personalmente me molestaría mucho que pensaría un extranjero, un norteamericano que viniera a México y pensaría que yo descanso en un nopal, ¿no? Y que me tapo la cara con un sombrero. O sea, personalmente a mí me molestaría mucho porque, pues diría, oye, eso no es un mexicano, pues es muy parecido a lo que tú haces en tu vida cotidiana, ¿no? Vas al trabajo, tienes tu chamba, lees, ves televisión, ves series, es casi igual, ¿no? Sí, de hecho este ejemplo que das de la NBA creo que es bueno porque así de buenas a primeras, si sabemos que alguien es un jugador de la NBA y no lo vemos, simplemente lo sabemos, pues asumimos que es una persona alta, porque ese es el estereotipo de los jugadores de la NBA, que son personas altas. Claro que puede ser una persona más pequeña en comparación al resto de sus compañeros basquetbolistas, pero asumimos que es alta. Entonces, cuando yo digo la afirmación de que los basquetbolistas son altos, creo que no debería entenderse en el sentido de que todos y cada uno de ellos sin excepción son altos, porque puede haber unos que sean relativamente bajitos. Y igual cuando aplico otro estereotipo, les decía este estereotipo de los hombres son más altos que las mujeres. Pues es un estereotipo, porque es una creencia sobre un grupo genérica, pero no estoy diciendo por ello ni de lejos que todos y cada uno de los hombres sean más altos que las mujeres, porque eso es evidentemente falso y todos lo sabemos. Pero en promedio, pues los hombres sí lo son más que las mujeres, en cualquier país, en México, en Alemania, en Japón. Entonces, esto de que los estereotipos son falsos, nada más porque hay excepciones, creo que es un muy mala contraargumento, porque nadie de verdad cree eso. Simplemente se está atacando a un hombre de paja. Nadie cree que una característica sea poseída por todos los miembros de un individuo, de un Bien, grupo, perdón. ahí,
Y esto va para ustedes tres y espero que me aclaren una cosa que venía pensando desde hace unos días que estábamos leyendo esto, y es que el prejuicio con relación al estereotipo viene antes del estereotipo o viene después del estereotipo. Es decir, porque sabemos que hay una carga de un juicio ahí cuando se hace cuando se tiene un prejuicio acerca de ciertas cosas, ¿no? En particular, pensar que, no sé, que cierto grupo de personas es floja y que todas son flojas porque pertenecen a ese grupo de personas. ¿Qué creen ustedes al respecto? ¿Creen que el prejuicio viene después del estereotipo o viene antes del estereotipo? Creo que pueden ser ambas, ¿no? Dependiendo del caso y cómo funciona, ¿no? Hay creaciones de estereotipos. Recuerdo, por ejemplo, esta teoría que dice que los países, que las personas de los países centroamericanos no progresan porque viven en condiciones climáticas que los llevan por ese camino, ¿no? Y me parece un estereotipo que lejano, ¿no? Hay estereotipos, por ejemplo, lo de los nacionalismos, como los que llevó a cabo Hitler en sus políticas, que me parecen que están totalmente creados con intenciones, ¿no? Ahí creo que va antes. Y hay otros posteriores que parten de miedos o de ciertas incomprensiones. Me suena mucho el caso que quisiera abordar, donde dicen que es malo que las personas transgénero compitan en las Olimpiadas, ¿no? Que porque tienen una ventaja, que por la musculatura, en el caso de las personas que son hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo podemos contar 47 intentos y ni siquiera han clasificado, ¿no? Entonces, creo que puede haber casos en los que se anticipa y otras donde se retrasa y es a posteriori. No sé si estoy mal o tengan alguna otra opinión ahí. No sé qué quiera decir Lorena. Yo creo que estoy de acuerdo con Diego. Así que dale, Franco, que te veo con ganas de refutarlo. No, nada más quería... Es que estaba pensando que depende también bastante de cómo se entienda prejuicio, porque, bueno, prejuicio es un término que usualmente se entiende de manera muy negativa, pero pensaba que quizás se le podría intentar dar una especie de definición neutral. Simplemente prejuicio, un juicio previo a algo, un prejuicio. Pero bueno, sin meterme mucho en la cuestión semántica, y asumiendo que los prejuicios son siempre negativos, creo que en algunos casos los prejuicios vienen antes y en otros casos vendrán después, como en el caso que mencionaba Diego, pues los prejuicios que tenían los nazis de los judíos, de los comunistas, etcétera, pues me parece que lo que pasaba ahí es que el prejuicio, el odio venía primero y ya después los estereotipos todos caricaturizados venían después. Pero en algunos casos pasa lo contrario, porque se me ocurre que se me ocurre que yo veo una persona muy musculada, a un hombre, y pues lo prejuicio, ¿no? De que pues tiene cierto tipo de conductas o gustos, pero no necesariamente creo que tiene que ser algo negativo, pues solamente eso. Bien. Y bueno, pensaba también que habláramos acerca de cómo nos desenvolvemos en la vida cotidiana, no sé, por medio de los estereotipos, no necesariamente malos. Hablábamos de un ejemplo, Franco y yo, es un ejemplo clásico de un mesero que va a atender una mesa, ¿no? Y está una persona con ciertas características, musculado, se ve rudo, con barba, con botas, no sé, y va acompañado de una chava y piden una cerveza y una malteada, ¿no? Entonces el mesero cuando llega con el pedido le da la cerveza al tipo y la malteada a la chava. Pero el pedido fue al revés, la chava pidió la cerveza y, y el tipo pidió la malteada. El mesero está actuando con un prejuicio, pues, no sé, el tipo pensó, asumió que el hombre, debido a sus características, había pedido la cerveza, ¿no? Y no la malteada. Entonces, es común, es raro que haya errado,
porque regularmente, incluso en esta clase de trabajos, pues se mueven por el mundo a partir de esta clase de juicios anticipados, ¿no? Es curioso este ejemplo, me llama mucho la atención por lo mismo, porque eso no implica que no haya esta clase de casos. El hecho de que vayamos por el mundo utilizando esta clase de generalizaciones, no haya esta clase de excepciones, pues. Sí, el hecho de que haya excepciones, que en este caso particular el mesero se haya equivocado con las órdenes, no implica que probablemente en la mayoría de los casos no se vaya a equivocar, porque si alguien te pide una malteada de fresa con bombones y una cerecita arriba, yo no voy a asumir que me la pidió este tipo rudo que se ve bien matón, ¿no? Yo voy a asumir que me la pidió la chava que se ve femenina, delicada y todo eso. Pero bueno, en este caso particular se equivocó, pero la mayoría de las veces probablemente no. Y con eso basta, ¿no? Para formarse ciertos estereotipos y navegar con cierto éxito en el mundo. Y lo hacemos pues prácticamente todo el tiempo. Sí, creo que sería un error asumir, o bueno, decir en este episodio eh, que vayamos por la vida simplemente guiándonos por los estereotipos, ¿no? Creo que eso definitivamente es un error. Como ya mencionaron, Lorena mencionó Diego y también Franco a su vez, creo que la manera más prudente de ir por la vida es refinando esta clase de juicios que en ocasiones son involuntarios y bueno, pues no conduciéndonos por la vida, porque creo que todos en lo personal nos ha pasado que si seguimos esta especie de instinto o intuición acerca de llevarnos por los estereotipos, pues muchas veces erramos, ¿no? Y erramos feo. Y es complicado porque además, si asumimos que tenemos cierta educación, pues tendríamos que hacer un análisis extra acerca de ciertas características individuales de las personas, datos añadidos que quizá no tenemos y pues podemos añadirlos y no solamente utilizar los estereotipos para ir por la vida ahí haciendo prejuicios, ¿no? Como lo que acabo de hacer con nuestra facultad. Fíjate que hay un caso que me suena bastante. No sé qué tanto, creo que es infinito casi, casi. No terminas de irte hacia atrás para ver cómo un prejuicio crea un estereotipo y a su vez se va yendo y se va yendo hacia atrás. Me explico. Hay un caso, por ejemplo, del estereotipo, del prejuicio que crea un estereotipo de la convivencia. Me refiero a lo siguiente. Vas a un supermercado o buscas planes de viaje y absolutamente todas las opciones tienen que ver mínimo con opciones para parejas, ¿no? Y no sé si eso se pueda considerar un prejuicio que crea un estereotipo en ese sentido. Una persona soltera no puede ir a una agencia de viajes porque todos los paquetes son o familiares o en pareja, ¿no? Entonces, posteriormente, años después, se hacen una encuesta sobre qué prefieres, si ser soltero, tener pareja o convivir con una familia. Dices, no, pues yo prefiero con pareja, ¿no? Porque quizá están predeterminando a través de mucho tiempo con este tipo de pequeñas acciones y entonces tú tienes una configuración que después de rescatarla en un estudio, tú dices, ah, no, es que el ser humano prefiere estar en pareja. No, quizá la configuración a eso te llevó. No sé qué tan fiable sea este ejemplo o si estoy cometiendo muchos prejuicios, ¿no? Con base en experiencia, no sé. Yo creo que sí son estereotipos del marketing, como los que mencionaba Álvaro previamente. Simplemente la gente asume que cuando vas de vacaciones vas en pareja o vas en familia. Claro que hay gente que va y vacaciona sola, pero creo que eso es minoría. Es como la gente que va al cine sola. Pues sí habrá algunos, pero cuando uno va al cine usualmente va pues con la pareja o con la familia. Igual con salir a cenar, uno creo que usualmente no sale a salir a cenar solo. Yo nunca lo he hecho, pues siempre sales con alguien. Entonces creo que pues es completamente racional que la gente que tiene un negocio o que trabaja en el marketing haga este tipo de cosas porque pues están apuntando a la mayoría. Si de repente también le dan a la minoría, pues qué chido, pero la mayoría es el target y son muy racionales, pues.
Bien, se me ocurre esta clase de estereotipos ya en el sentido negativo, pero también fabricados. Una de las cosas que me molesta muchísimo y creo que quizá, este, no sé si logre expresar esta idea de manera clara y no caer en un lugar común, es que en cierto tipo de comedia, específicamente en México, por ejemplo, se explotan estereotipos en el sentido negativo y me da la sensación de que esos estereotipos son estereotipos fabricados, ¿no? Estereotipos para la comedia, por ejemplo, el estereotipo del homosexual. Se burlan de estos estereotipos porque utilizan ciertas características y las hacen tan grandes y tan caricaturizables que a final de cuentas se queda como en el imaginario colectivo de las personas y la gente ya asume que como lo describió el señor que está diciendo chistes en la televisión o en internet, así se comporta la comunidad gay, ¿no? O que los norteños se casan todos con sus primas, por ejemplo, o cosas de este tipo. Y realmente esta clase, siento cierta aversión a esta clase de uso de estereotipos, porque de verdad creo que son dañinos, de verdad creo que, que suman bastante a que la gente haga juicios bien facilones acerca de la gente, que de repente diga, ah, pues cómo no, pues es así este tipo, ¿no? Ah, pues cómo no, pues es norteño. Ah, pues cómo no, pues es homosexual. Pues no, realmente así no son las cosas, ¿no? Se toma un estereotipo ya fabricado para un fin de comedia y creo que eso es bien dañino, bien dañino. O sea, no digo que alguna de esas características no sean reales, simplemente digo que las aumentan, las caricaturizan y las deforman a tal grado que ya no se parecen a la realidad. Sí, estoy de acuerdo en que puede haber cierta realidad en esos estereotipos. En el caso del homosexual que mencionabas, pues sí es el caso que mucha gente homosexual es amanerada y demás, pero la manera en la que son representadas en la televisión, pues definitivamente es muy, muy exagerada. Y no solamente con los homosexuales, sino también con otros grupos. De repente he estado viendo estos videos así al azar que me recomienda Facebook de esta creo que es como una serie que se llama, bueno, los personajes son Albertano y no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama este que sale el de la corbatita, que es un Eh, chofer de autobuses? Víctor, sí. El Víctor. Sí. Entonces tratan de representar a gente que es naca, que es ñera, y la forma en la que se comporta, en la que hablan. Estoy seguro que hay cierta realidad en el acento y otros factores, pero creo que ahí lo llevan a niveles pues muy exagerados y realmente no son así, ¿no? En la vida real, la gente de clases bajas de Ciudad de México. Pero pues ahí están los estereotipos formados por la tele de todos modos. Curiosamente, el discurso parece que se nos va siempre en el aspecto negativo de los estereotipos. No sé si podamos encontrar cuestiones que no sean negativas. A mí me cuesta mucho trabajo porque creo que siempre vas a terminar por irte a una generalidad que no va a distinguir aquello que está señalando, ¿no? Entonces, realmente a lo que preguntábamos o con lo que comenzábamos la charla, creo que yo personalmente sí puedo encontrar como una respuesta de que creo que todos los estereotipos tienden a ser irreales y al ser irreales, pues no son positivos, ¿no? No sé si ustedes difieran de esta más o menos estructura que estoy encontrando. Yo Ahora que sí has difiero. tocado, perdón, No, perdón, tú primero. ahora que has tocado ese punto, Diego, de que al final terminamos hablando de cosas que suenan súper negativas, recordé que justo de este investigador del que hemos estado hablando, Yusim, hay algo que llamó mucho mi atención cuando estuve leyendo un poco su blog y de nuevo, repito, para las personas que nos estén escuchando, quizá así como a mí les va a parecer algo inesperado, interesante, y es que entiendo que este psicólogo está en contra, o por lo menos desafía mucho esta idea de que hay prejuicios implícitos, ¿no? Y, por ejemplo, tiene un artículo en el que explora el hecho de que parece ser que muchas menos mujeres que hombres
estudian carreras que tengan que ver con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces él se plantea la pregunta de, ¿es necesariamente porque hay una discriminación? O sea, ¿hay necesariamente una diferencia abismal de hombres que estudian ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas y mujeres que estudian lo mismo? Porque hay una discriminación, porque hay detrás un estereotipo muy negativo que ocasiona un perjuicio hacia las mujeres para que no entren a estas carreras, o puede ser alguna otra razón, ¿no? Y para esto él pone ejemplos de una serie de estudios distintos. Uno, por ejemplo, en el que se encontró que las mujeres suelen preferir trabajar con personas en lugar de objetos, o temas, digamos, mientras que los hombres les ocurre lo opuesto. Y menciona un estudio muy interesante en el que participaron, creo que 1000 estudiantes, y se encontró que, a ver si lo digo bien, se encontró que había un 70% más de mujeres que de hombres que tenían habilidades tanto verbales como matemáticas muy buenas. Y que los hombres, en el caso de los hombres, tenían altas probabilidades de ser tan buenos como las mujeres en habilidades matemáticas, pero en habilidades verbales no. Y también se encontró que aquellos estudiantes, hombres o mujeres, que solo tenían habilidades muy buenas en matemáticas, pues era más probable que buscaran hacer una carrera en ciencia, ingenierías, tecnología y matemáticas que en cosas a lo mejor relacionadas con letras o política o habilidades verbales. Entonces él propone que a lo mejor lo que está pasando es que los hombres suelen tener mejores habilidades matemáticas que verbales y por lo tanto eligen carreras relacionadas con ciencias, ingenierías, matemáticas, ¿no? En cambio, propone que como las mujeres suelen tener habilidades tanto matemáticas como verbales muy buenas, tienen más de dónde elegir y la probabilidad de que elijan ciencias baja. Aún así, o sea, sin haber indagado mucho en cómo se hizo ese estudio, creo que incluso si aceptamos esto, sigue sin explicarnos por qué la diferencia entre hombres y mujeres que estudian ciencias es tan abismal como él lo plantea. Es decir, yo intuitivamente lo que pienso es, si las mujeres son buenas en las dos cosas, generalmente, ¿por qué la mayoría de ellas al final prefiere una carrera más enfocada en habilidades verbales? Es decir, ¿no debería a lo mejor estar más repartido que el hecho de que algunas mujeres entren a ciencias y otras en carreras relacionadas con letras, por ejemplo? Y bueno, es verdad que Yusim no niega que pueda haber otros factores, ¿no? Que a lo mejor en el fondo sí haya un factor de discriminación o algo así. Pero llama mi atención y creo que va un poco por el lado de no verlo todo de manera negativa o no saltar siempre a esto es producto de un estereotipo negativo que ocasiona discriminación. Y es que él, para empezar, simplemente como que desafía esta idea de que cuando vemos estas diferencias, por ejemplo, necesariamente pensemos que hay una discriminación implícita, por ejemplo, hacia las mujeres en esta área, ¿no? Que podría ser a lo mejor otra razón, ¿no? Sí, usualmente se da por sentado que si hay menos mujeres en carreras relacionadas con las matemáticas, la tecnología y las ingenierías es por una especie de estereotipo en contra de las mujeres, de que no, bueno, ¿cómo va a ser una mujer ingeniera? Las mujeres deberían interesarse en otras cosas, como ser enfermeras, ser educadoras y demás. Y si bien personalmente creo que sí puede ser el caso en alguna medida, también creo que como propone este Yusin y otros, también puede ser simplemente una cuestión de mera diferencia de intereses y de capacidades, porque como mencionaba esta Lorena, pues sí puede ser el caso que las mujeres tengan ciertas capacidades muy similares a las de los hombres en ciertos ámbitos, como en habilidades verbales, matemáticas. Bueno, en el caso de las habilidades verbales lo superan, pero aún así también está la diferencia de intereses. Esto de que los hombres se interesen más por los objetos y las mujeres más por las caras. Recuerdo haber leído un estudio de que se hablaba de que incluso a una edad temprana, muy, muy temprana, unas pocas semanas de nacidas, las mujeres se interesan más por los rostros humanos que los niños. Y en general las mujeres, incluso las mujeres adultas, son mejores reconociendo rostros que los hombres. Ya sabe Álvaro que yo tengo un problema enorme reconociendo cara, soy medio autista o algo así, pero entonces
esta es una hipótesis así bien empírica y bien neutral, y sin embargo puede causar ciertas controversias. Le ha costado el trabajo a gente como Larry Summers, el expresidente de Harvard en su momento, hace como 10 años más o menos, pero es algo bien neutral y bien empírico, entonces no debería ser evaluado simplemente así como algo neutral y empírico y ya. Si es falso, es empíricamente falso, no por razones ideológicas ni de ningún otro tipo. Sí, cierto. Y este comentario va con relación a al comentario interesante de hace un momento de Lorena y lo que terminaste también por extender, Franco. La cuestión de, en ocasiones, esta clase de estereotipos que se utilizan para justificar reducir brechas o agrandar ciertas brechas, ¿no? Porque pienso, si utilizáramos este mismo parámetro y que concediendo, concediendo sin ninguna finalidad, concediendo que sí, definitivamente hay una distinción de intereses en hombres y en mujeres, y que los hombres van a entrar mucho más a carreras como matemáticas, física, ingenierías, y las mujeres a carreras de otro tipo, solamente concediendo que esto es así todo el tiempo, pues creo que no sería moral que se tomaran como medidas políticas en la universidad para beneficiar únicamente a que entren solo varones a esta clase de carreras, porque vaya, es mucho más probable que entren varones, ¿no? Creo que no, creo que este puede ser un ejemplo de lo que podría pasar en otras áreas como la cuestión jurídica, la cuestión social, si nos basamos solamente en qué tan representable puede ser un estereotipo. Si un estereotipo es muy representable, no, pues qué chido, ¿no? Pero también hay excepciones y también las excepciones deben de ser tratadas, ¿no? Si de 100 compañeros que aspiran a una ingeniería, solamente 2 mujeres aspiran a esa misma ingeniería, pues creo que tienen que tener la misma posibilidad de entrar, a pesar de que bueno, los hechos nos digan que hay carreras sobre representadas por hombres o por mujeres, ¿no? Y esto pasa en un montón de áreas más. Creo que se debe de tener en claro que en ocasiones la cuestión de intentar cerrar brechas es innecesario, pero también no debemos de abrirlas, simplemente separar brechas por, 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 por meras cuestiones como estas, ¿no? Que me parecería una arbitrariedad, la verdad. Sí, además se me ocurre que estas brechas solo importan en ciertos ámbitos, pero no en otros. La gente habla mucho de que hay muy pocas mujeres estudiando ciencias y tecnología, pero se habla muy poco de que hay muy pocos hombres estudiando enfermería, estudiando para ser maestro de primaria, cosas así. Y también es el caso, pero ahí a nadie le importa. Pero bueno, creo que eso ya es desviarnos un poquito del tema y sería que sea más conveniente para otro. Pero continuando también con una cuestión que estaba diciendo Diego hace rato, de los estereotipos como algo negativo, estaba pensando que en algunos casos sí. Piensen en el ejemplo de un musulmán como alguien que es terrorista. La cosa es que cuando uno se va a ver las estadísticas de quiénes eran los terroristas, por qué motivos lo hicieron, uno se da cuenta que por desgracia son en su mayoría musulmanes. Hay terroristas también de otro tipo, incluso terroristas seculares que hacen sus actos por cuestiones políticas, como las FARC en Colombia o ETA en España, pero la mayoría son musulmanes. Entonces, ¿eso significa que la mayoría de los musulmanes son terroristas? No, para nada. La mayoría de los musulmanes pues simplemente son gente común y corriente, gente normal, gente decente y ya. Entonces, si yo fuera a Europa y me topo con un musulmán, quizás sería un prejuicio demasiado apresurado, demasiado malo, que yo dijera, uy, ya valió, me va a matar, ¿no? O algo así. No, pues simplemente más o menos trato de conocerlo primero y a ver qué pasa. Digo, Pero no, pero es que eso no perdón, ¿qué? funciona así, ¿no, Frank? Eso no funciona así. O sea, regularmente la gente se alimenta de estereotipos y hace prejuicios y dice, ay, cabrón, imagínate la paranoia después del 11 de septiembre, subirte a un avión y ver que hay una persona árabe ahí. O sea, esa persona estaba alimentada de un montón de prejuicios, ¿no?
y de estereotipos que no necesariamente eran en el sentido positivo. La gente que baja, porque había casos, un montón de casos en los cuales despedían personas por ser musulmanes de sus trabajos, las bajaban del transporte público, las bajaban de los aviones, tenían un trato especial cuando se les revisaba sus cosas, sus maletas, su persona. Entonces creo que las personas no iban a hacer este juicio de, ay, no, pero realmente esto no es en el sentido contrario. Sí hay más terroristas que son musulmanes, pero la mayoría de los musulmanes no son terroristas. Seguramente este es bien cuate, es bien buena onda. No, creo que la gente seguía de manera mucho más fácil por prejuicios negativos y por estereotipos en el sentido negativo y se asustan y se alarman y es una manera muy fácil de alimentar el pánico en las personas, ¿no? Y eso también es una cosa, es un arma de doble filo, ¿no? Totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Y para serte honesto, si yo hubiera vivido en los días, bueno, sí viví, pues, pero si yo hubiera Estabas estado en bien, Estados, cabrón. si hubiera estado en los días después en Estados Unidos, después de que pasó el 9/11 y me voy a subir a un avión y veo ahí a unos árabes, pues no sé si me bajaría, pero sí me iría con preocupación, honestamente, porque pues así funciona la cosa. Bien, pero bueno. Y creo que no hemos abordado casi nada el tema, y que Diego nos lo mencionó hace un momento, el tema de los estereotipos positivos. Y creo que de verdad deberíamos hacer el esfuerzo por intentar dar ejemplos de estereotipos positivos, porque no solamente funciona hacia el otro lado, ¿no? También estereotipos en el sentido positivo. No sé, el estereotipo de un profesor de primaria, ¿no? Responsable, atento, colaborador, que se preocupa por sus alumnos. No sé, el estereotipo de una madre, abnegación, amor, qué sé yo. Se me ocurren esta clase de casos que quizá no puedo describir bien por medio de un estereotipo fijo, pero los hay también, los hay. Y también vamos por la vida asumiendo estereotipos que es en el sentido positivo y que también nos funcionan regularmente. Sí, en el caso de los estereotipos positivos, pensaba de nuevo en los atletas negros. Pues tiene una razón de ser porque están definitivamente sobre representados en ciertas disciplinas. Ah, las carreras de distancia, como ya mencionaba, no estoy seguro si en el box me da la sensación de que sí, pero no me consta. O los alemanes como gente bien puntual, ¿no? O los japoneses como gente bien trabajadora, incluso a niveles un tanto no saludables, porque pueden llegar a morir de eso, de trabajar de más. Sí, A mí hombre, se ¿de me, qué te ríes? se me complica mucho la idea de encontrar ejemplos positivos. Pienso, por ejemplo, en el caso de las personas afrodescendientes que son rapidísimas, ¿no? Y entonces encuentro el ejemplo de Usain Bolt. Y me doy cuenta que Usain Bolt no es porque sea afrodescendiente, sino es porque tiene una doble articulación y eso lo vuelve mucho más potente, ¿no? Entonces, ahí ya no es una cuestión racial, no es una cuestión de mutación. Tiene una cosa rara en las rodillas. Entonces, no sé si este tipo de situaciones tiendan a ser positivos para ciertas personas, ¿no? No sé en qué beneficia que todos asumamos como sociedad que los kenianos aguantan corriendo 6 horas, ¿no? No sé en qué encontremos positivo. O cuestiones, hablar, por ejemplo, ¿no? Que un profesor es dedicado, le encantan los niños, es un profesor de primaria, de secundaria, y en este sentido, pues es su obligación, ¿no? No es que en un estereotipo positivo. Yo detesto a los niños de menos de 12 años y por eso soy profesor de secundaria, entonces eso no me convierte en un estereotipo de buen maestro. Yo hago lo que me corresponde porque creo que tengo un impacto positivo y bla, 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 pero no sé si eso sea una cuestión positiva, caer en un estereotipo de esa naturaleza. Procuraremos que este podcast no lo vean tus alumnos, Diego. No lo escuchen. No, o sea, por eso no soy maestro
primaria, pero de secundaria cambia, ¿no? Entonces, la obligatoriedad de ciertas características para un docente lo convertirán en un estereotipo positivo o simplemente caerías en el cumplimiento de tu deber. Bien. En el caso de los corredores que mencionabas, particularmente de Bolt, que tenía esta cuestión en las rodillas, pues a la raza negra, pero sí es el caso que la mayoría bueno, sí, la mayoría de maratonistas y también de los sprinters, velocistas, son de descendencia africana. Entonces será una cuestión muy contingente, pero se ha especulado de por qué esto es así. Tiene que ver con una cuestión de una mayor adaptación a las alturas, quizá porque Kenia es una zona donde están a bastantes metros sobre el nivel del mar, una cuestión ósea, una cuestión de las fibras de las piernas, de la grasa corporal, cómo se acumula. Entonces son un montón de cuestiones que, que pueden ser bien contingentes. Bien pudo haber habido otra población humana, los caucásicos quizá o los asiáticos, que pudieron haber, digamos, evolucionado bajo esas condiciones, pero se dio que fueron ellos, ¿no? Los kenianos y otros. Entonces, pues la gente nota estos patrones, simplemente la mayoría de maratonistas son negros, sobre todo en tiempos recientes. Y eso es algo que se ve como positivo. Yo lo veo como positivo. Yo digo, pues qué chido, ¿no? Que sean así, son unos atletas geniales. En cambio, cuando pienso en un maratonista, lo primero que se me viene a la mente pues no es un vietnamita, venga, es alguien negro. Bien. Y creo que, no sé, de repente creo que ya es tan sensible la parte de hablar de estas características y que se asume que son racistas per se, porque, bueno, en lo personal no creo que lo sean, porque hablamos de ciertas características, por ejemplo, asumimos, y creo que este estereotipo se acepta casi todo el tiempo, que, que las personas, que los japoneses, por ejemplo, son muy inteligentes, que son muy hábiles en matemáticas y en cuestiones técnicas. Incluso se plasma en películas y hay chistes al respecto y todo esto, ¿no? Pero, también esta característica, los nórdicos son muy altos y son güeritos y son musculados, ¿no? Sí, así son los vikingos, sí, cómo no. Y se asume también como real. Pero ¿por qué no se tendría que asumir como real esta característica de los corredores, que es una habilidad, ¿no? Yo no puedo correr lo que corren en el tiempo que corren, ni siquiera preparándome, ¿no? Ni en mis mejores tiempos. Y es una habilidad que yo no voy a alcanzar jamás. Y esto se debe a cuestiones adaptativas, geográficas, a millones de años que les tomó a desarrollar esas características. No veo por qué tendrían que ser asumidas como racistas, ¿no? Eh, creo que, creo que sí, son simplemente eso, características distintas. Y que sí colaboran en la creación de ciertos estereotipos, pues, pero no en el sentido negativo, sino sí en el sentido positivo. Y sí son reales también, porque cuando uno se pone a ver el CI de los asiáticos, resulta que es de los 6 más altos del mundo. La gente que es de Japón, de China, de Hong Kong, de Singapur, de Corea, suele tener un CI medio, un tanto mayor a la gente de Europa, de Italia, de España y demás. Entonces tiene su razón de ser, porque... y también en los exámenes SAT de Estados Unidos, cuando te fijas a ver la raza, la etnia de los individuos que puntúan más alto, usualmente te encuentras con gente de etnia asiática, quienes consiguen las Sí, y mayores claro, puntuaciones. y creo que tenemos que tener claro que siempre hay excepciones y las excepciones están ahí todo el tiempo, ¿no? Y estas excepciones a lo mejor son muy comunes realmente. Entonces, de nuevo, los estereotipos no son generalizaciones, no podemos ir por la vida pensando que todos son, todos los que componen cierto grupo son exactamente como lo describe su estereotipo, ¿no? Entonces, no, así no es el asunto, así no es la convivencia en el mundo real, así no deben de hacerse leyes, así no debe de legislarse así no debe de regularse el ingreso a las universidades a partir de estereotipos, porque no, simplemente vale la pena las excepciones a tal grado de que no debemos de regirnos
por los estereotipos. Entonces creo que intentamos abordar de la manera más seria posible esta cuestión de los estereotipos, de los prejuicios. Esperamos que no haya sido una cuestión todavía más oscura de lo que ya es, y esperamos haber tenido el tacto necesario de que el tema merece. Pues creo que necesitamos una reflexión final de nuestros compañeros. No sé quién quiera empezar para cerrar. Diego, ¿quieres comenzar? Sí. Yo comentaría que el problema excede, en ese sentido, algunos campos del conocimiento. Podemos hablar desde una perspectiva quizás psicológica, desde una perspectiva positiva, entiéndase desde aspectos científicos positivos, desde el aspecto social. Entonces, creo que da para una temática muy extensa, y tardaríamos distintas sesiones en ir abordando cada punto. Creo que me pareció bastante bueno el ejercicio de intentar tocar distintos puntos para por lo menos poner sobre la palestra lo que es la temática del estereotipo, ¿no? No dejarlo como un cliché, sino como una cuestión a estudiar mucho más profunda. Bien. Bien, yo nada más quiero decir que entiendo que se suele pensar en los estereotipos como no fiables o como algo moralmente repugnante, pero lo entiendo porque a veces estos estereotipos llevan a ciertos actos o comportamientos que son moralmente malos. El caso de los nazis es el ejemplo más claro y más extremo, pero, pero la cosa es que deberíamos intentar ser lo más neutral posible, porque la cosa es que la evidencia empírica muestra que los estereotipos tienen cierto grado de verdad. Entonces, siempre y cuando seamos sensibles y prudentes con ellos, tener en cuenta sus limitaciones y alcances, pues creo que pueden ser bastante útiles. Solo eso. Yo creo que me parece un área de estudio que supongo que es difícil de tratar, porque los resultados de los estudios, por un lado, se tienen que interpretar con muchísimo cuidado, tanto para no caer en malas interpretaciones de los datos como en cualquier tipo de estudio, eh, y también para no caer en malas interpretaciones por parte de otros académicos o de las personas que lean estos ensayos, ¿no? Leyendo, como mencionaba antes, leyendo algunos de los artículos de Yusim, me di cuenta de que a veces él tiene que ser muy cuidadoso en aclarar ciertos puntos, tiene que reiterar varias veces lo que no está afirmando con esos resultados, que no está afirmando que no existan los prejuicios, no está afirmando que no exista la discriminación, eh, no está diciendo que no ha habido una desventaja histórica de las mujeres con respecto a los hombres, por ejemplo, sino que le parece que es un área en donde nos guiamos más por ideología desde su perspectiva que por evidencia empírica. Y que es interesante indagar si realmente está pasando lo que creemos que está pasando en cuestiones tan actuales, por ejemplo, en el tema de la discriminación de género. Así que, como mínimo, creo que lo que hemos propuesto aquí, que básicamente es lo que estos investigadores proponen, de mirar los estereotipos desde la evidencia empírica, es una propuesta bastante desafiante y que puede ser muy interesante para quienes nos estén escuchando y que no hayan leído nada al respecto. Al respecto me refiero de esta especie de defensa de los estereotipos como algo descriptivo y muchas veces acertado, en lugar de verlo como algo siempre perjudicial. Y bueno, creo que lo único que me gustaría aclarar es que en ocasiones como esta en particular, la labor del filósofo es importante, porque nuestra labor no es la de hacer juicios, sino nuestra labor es la de hacer descripciones. Y creo que este es uno de los temas en los cuales es tan vasto la cuestión de la descripción, que podemos dejar tierra muy fértil para cuando se llegue a la parte normativa del asunto, pues ya no nos corresponda a nosotros, les corresponda a las personas que les corresponde en el ámbito, no sé, jurídico,
para hacer leyes, para normar otra clase de cosas, y que se tenga a tal grado una descripción tan clara de los estereotipos, tan científica, tan analizada, que no nos lleve a cometer errores. Entonces, creo que todo lo que aquí se ha hablado ha sido bastante enriquecedor para nosotros, y espero que también para los suscriptores y para los que vean este video. Entonces, bueno, sin más por la sesión de hoy, nos despedimos. Somos Alejandro, Lorena, Diego y Álvaro, y los esperamos en la siguiente ocasión. Los invitamos a que se suscriban en el canal, también a que nos sigan en la página de Facebook, Retorno a la Caverna, así nos encuentran, y bueno, nos vemos en la próxima.